En un bloque que podríamos llamar ¿vamos a ser más idiotas o no? Una pregunta que me viene a la mente es si la IA es tan inteligente y cada vez lo va a ser más y nos va a dar todas esas habilidades, ¿qué motivación vamos a tener los humanos para aprender? Oye, ¿para qué me voy a dedicar yo 5 años a empollar, a hacer una carrera, un máster, un no sé qué, si después voy a tener esta herramienta sofisticada que va a hacer todo lo que yo iba a aprender? ¿Hasta qué punto va a tener sentido? ¿Y cómo tenemos que cambiar la educación? Porque la que tenemos ahora mismo da la sensación de que no nos sirve para lo que viene. Fíjate que yo tengo dos teorías sobre esto y que a veces suenan incluso contradictorias, pero son interesantes, ¿no? Lo primero, antes de meternos en las dos teorías, el sistema educativo no vale. No vale, claro. O sea, está clarísimo, yo creo que esto es blanco y botella. Pero también te digo que es lo que menos me preocupa. Porque tenemos claro qué es lo que queremos, que es preparar a nuestros chavales, a nuestros jóvenes para el futuro. Eso está claro que la misión del sistema educativo es esa. Y tenemos tiempo. Porque si tú hoy te pones a experimentar con IA en la clase de mi hijo que tiene 11 años y la cagas, y el año que viene te das cuenta de que ese no era el camino y corriges, no le has estropeado la vida a tu hijo. En medicina te cargas a alguien. ¿Sabes? Con lo cual, creo que ahí tenemos la capacidad de poder experimentar, fallar, corregir y aún y así llegar a un destino mejor que el que tenemos ahora mismo. Con lo cual a mí me preocupa poco la educación, como padre y como ciudadano. Me preocupa poco porque creo que tenemos claro el destino, sabemos lo que queremos hacer y tenemos tiempo para hacer pruebas, que eso es en lo que los humanos somos muy buenos. Somos muy buenos ingenieros, ¿no? Hago una prueba, se rompe, lo vuelvo a hacer corrigiendo con los errores de lo que he aprendido. El problema lo solemos tener con aquellas cosas que no tienen segunda oportunidad, ¿no? Como las bombas atómicas. Entonces, al final, en la educación me preocupa poco, pero te cuento mis dos teorías. La primera teoría que tengo es que va a ser una gozada, porque a día de hoy casi todo el mundo estudia por qué trabajo va a querer hacer, por las salidas laborales. No estudiamos por amor al arte. Y la gente va a estudiar lo que le apetece. Como antes, como se hacía antaño, como mucho antes de este tinglado de la Revolución Industrial que definió que el formarte en algo era basado en qué querías trabajar, no en qué te gustaba. Ahora imagínate que además de que por inteligencia artificial llegamos a un punto en que tengamos más tiempo libre y yo puedo estudiar sociología. ¿Por qué? Porque quiero trabajar en sociólogo. No, porque me apetece. Que quiero aprender a tocar el piano. Que quiero estudiar a los íberos. O sea, me da igual. ¿Por qué? Porque me da la gana, por el amor al arte. Sí, ya no tengo que estudiar 5 años de programación porque eso me lo va a hacer la IA. O sí, si a lo mejor sí, si te gusta. No, si te gusta la programación, estudia programación. O sea, sí, la teoría está en que no voy a vincular mi éxito financiero a lo que estudie. Y eso es una liberación absoluta, absoluta. Con lo cual creo que puede hacer que los estudios vuelvan a estar de moda. Y que la gente, ahora mismo estamos en una fase, que estarás de acuerdo conmigo, en que mucha gente valora más la experiencia laboral, el emprendimiento que el estudio, ¿no? Sí. Hay muchos chavales con muchas carreras currando en un McDonald's. Entonces, al final, a veces tú dices, hostia, es que es más importante tener ahí, estar en el barro, que no estudiar. Pues oye, igual empezamos a valorar más el tener estudios y nos volvemos más sabios, ¿no? Con lo cual eso es muy interesante. Ahora, por otro lado, creo que habrá una parte de delegación cognitiva, que es como se le suele llamar a esto. Esto te recomiendo el trabajo de Senen Barro, que es un científico gallego que habla mucho del tema, en la que nos podemos volver gilipollas, o idiotas, como queramos llamarle, por básicamente delegar todas nuestras tareas a la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que puede pasar, pero yo tengo una teoría sobre esto, en que yo no me he vuelto más tonto por utilizar GPS. Ahora no tengo ni puñetera idea de leer un mapa, ¿vale? Pero no me he vuelto más tonto. ¿Por qué? Pues porque esa liberación cognitiva que he conseguido gracias a no tener que tener ese conocimiento de cómo leer mapas, la he dedicado a otras cosas que me han aportado mayor sabiduría, me han aportado mayor crecimiento. ¿Pero tú no crees que tu capacidad de orientación se ha perdido por utilizar GPS? Sí, pero es que no la necesito. Repito, el tema es, no la he perdido, la he sustituido por otra cosa. Porque a día de hoy es muy probable que mi padre, que era viajante y se conocía los mapas de España y que prácticamente se podía mover sin mapas prácticamente, tiene una capacidad increíble que yo no tengo, pero en cambio habrá cosas que yo puedo hacer que mi padre no podía. El otro día un hijo mío me preguntaba, ¿cómo hacíais sin GPS cuando ibais en una ciudad como Madrid? Y tal. Y digo, pues hacíamos una cosa muy curiosa y es preguntar mucho. Parabas a un montón de gente por la... Oye, ¿sabes dónde está esto y tal? Y luego había unos libros que eran las guías y tal, los callejeros y tal, y tú buscabas ahí. Pero fíjate
lo que hemos aumentado la productividad gracias a eso. Claro, claro. Ahora Es no decir, o sea, tú claro. llegas al sitio mucho antes, de manera Y no te, mucho más comes, no directa. te comes el tráfico si lo hay. Claro. Si hay un accidente, te lo evita. Entonces yo de repente me podía perder 3 horas en un tráfico, en un accidente, que ahora me ahorro y las tengo para trabajar o para dedicar a mis hijos. Claro, pero tú dices, y esto te permite, oye, pues centrarte en otras cosas. Pero ¿qué pasa si la IA lo hace todo también? Quiere decir, al final, el conjunto de no utilizar tu mente o no entrenarla para ciertas cosas tiene que tener un efecto. Yo ya lo noto. O sea, incluso a la hora de escribir, que de repente dices, oye, lo pones en la IA y tal, y dices, hostia, qué bien lo hace, cada vez lo hace mejor. Y como cada vez lo hace mejor y la utilizas más, tu habilidad para escribir disminuye. Ahí nos vamos a ir a lo que ya hemos vivido con la fuerza física, gimnasios cognitivos. Vamos a pasar por tener que mantenernos en forma en el cerebro para poder ser útiles y aportar valor con lo que sea que hagamos, que no sea inteligencia, porque la inteligencia no tendrá valor, pero con lo que sea que hagamos con nuestra cabeza, aportaremos un valor, pero tendremos que estar en forma para aportarlo. Y ahí, de la misma forma que el trabajo más estático de estar en una silla todo el día delante de un ordenador nos ha llevado a que muchos vayamos al gimnasio, unos más y otros menos, lo que nos vamos a encontrar es que muchos van a tener que mantenerse al día y para eso va a haber gimnasios cognitivos sin ninguna duda. Ahora, una gran parte de la sociedad no va a hacer eso. Es que incluso no va ni tan siquiera a sustituir las cosas que la IA haga por otras cosas de mayor valor. Va a meter TikTok, va a meter Sálvame y vamos a acabar con una parte del pueblo que incluso, y esto es bestia, nos va a venir bien, que va a ser aquellos que con fútbol y opio y una renta básica universal no se convierta en una revolución francesa. Entonces va a haber una parte de la sociedad que va a conformarse con el entretenimiento. Y esa parte de la sociedad va a ser la que vamos a necesitar que se conforme con el entretenimiento porque no va a haber trabajo para todos. Pero también es una parte de la sociedad más fácilmente manipulable. Absolutamente. Absolutamente. O sea, si hablamos de renta básica universal, ya te cuento. Si encima no solo que está sobre la mesa dominado con esto, sino que encima tienes el pago por el tío que votas, pues imagínate, ¿no? Es tremendo.